la ponencia de Carlos Álvarez Zúñiga. Él es diseñador y comunicador visual, es docente especialista en artes plásticas, es administrador educativo y tecnólogo educativo. Él labora como asesor pedagógico regional de artes plásticas en la Dirección Regional de Educación de Cartago. Él nos presentará una ponencia denominada Entre Diablos y Gigantas, una mirada a nuestras tradiciones desde la educación artística. Carlos, adelante, por favor. Bueno, interesante lo que acabamos de ver, ¿verdad? Por un lado, la experiencia de Mía, ¿verdad? Y el apoyo de sus papás. ¿Ustedes son los papás de Mía? Bueno, excelente. Muchísimas gracias por darle la oportunidad a ella, ¿verdad? De poder disfrutar de estos espacios estéticos y artísticos desde chiquita. Y como ella bien lo decía, ojalá que muchos otros chicos y chicas, ¿verdad?, de nuestro país tengan la oportunidad de llegar a tener opciones como estas más adelante. Y ojalá desde lo antes posible. Y bueno, a eso estamos un poco aquí, ¿verdad? Nosotros los docentes de artes plásticas y los docentes de arte en general, tal vez nuestra misión principal es lograr justamente que esos vínculos entre los chicos y las chicas y el arte se vuelvan reales, se vuelvan posibles y hagan que ellos y ellas puedan no solo disfrutar, apreciar y comprender el arte, como decía el programa de artes plásticas, sino además expresarlo, utilizarlo, y utilizarlo, como decía Garnier en su momento, para conmover, porque el arte necesita ser conmovedor, o al menos necesita conmocionar a la gente que está delante de esa experiencia, de esa capacidad de escuchar, de ver, de sentir con la mayor amplitud de sentidos posible, el olfato, el oído, el tacto, la vista, eso que tenemos enfrente y que de alguna manera nos hace capaces de ver el mundo, o al menos de asomarnos por una ventanita como aquella donde están los caballeros de control y poder ver cosas distintas, o empezar a ver el mundo de formas distintas. Y para que los chicos y chicas de nuestro país puedan empezar a ver el mundo distinto, adivina de quién tienen. A nosotros, claro, y a nosotras, nos tienen a nosotros. Esa es nuestra tarea. Esa es tal vez la cosa más importante a la que podemos aspirar, a ser esas personas que abren esas ventanas para que otros también puedan ver más allá. Bueno, Entre Diablos y Gigantas es una experiencia que hemos estado realizando en Cartago desde hace como unos 3-4 años. Y bueno, aquí lo tenemos. Le puse Entre Diablos y Gigantas porque últimamente he pasado mucho tiempo justamente entre Diablos y Gigantas y viendo ver cómo acomodamos a las mascaradas dentro del currículum costarricense. Y ahí lo vamos haciendo, poquito a poco. La experiencia, ojalá que sea una experiencia que perviva en el tiempo y que además se pueda empezar a replicar también en otras partes del país. Es una cosa importante porque, bueno, además de que es símbolo nacional de Costa Rica, el número 19, sinceramente yo, que trabajo en el MED, ya perdí la cuenta de cuántos símbolos nacionales tenemos, pero sí me acuerdo de que el de la mascarada es el 19, ¿ok? Y el año en que la mascarada se convirtió en símbolo nacional, también fue el año en que empezamos con este proceso del Festival de la Mascarada. Y bueno, nos interesaba porque había que reconocer que es importante y que además es una parte esencial de la identidad costarricense, desde muchos puntos de vista. Posiblemente todos nosotros en algún momento vimos, al menos una vez en la vida, una mascarada o estuvimos cerca de ella. Y si tuvimos suerte nos persiguieron, con chilillos, con vejigas, aunque sea nos pegaron un susto. Es parte de nuestro acervo cultural y por eso en Cartago, que tal vez es una de las regiones donde más se empezó a trabajar la mascarada. En principio, recordemos que Cartago fue la capital colonial de Costa Rica durante mucho tiempo y casi el único centro urbano que tenía Costa Rica hasta después de 1820 por ahí, que empezaron a surgir las grandes ciudades como Heredia, Alajuela y San José. Pero al principio casi toda la concentración urbana estaba en Cartago.
Así que la mayoría de las tradiciones culturales que empezaron a gestarse o a combinarse sincréticamente a través de toda esa crisol de culturas que había en ese momento, ¿verdad? Había europeos, sobre todo españoles, estaban los criollos que estaban naciendo acá, pero también había todavía una fuerte presencia de población indígena, y además estaban los partos, que Cartago tiene como 3 partes: tiene el Molino, Los Ángeles y la Puebla, bueno, y Taras. Entonces, cuando ustedes van a Cartago, la gente les dice: ¿a dónde es? En el Molino. Okay. El Molino puede ser cualquier lugar. Y si les dicen Los Ángeles, pasa igual. Y si les dicen La Puebla, también. Uno nunca sabe dónde están los niños de esos lugares, hasta que ha pasado 5, 6 o 7 años tratando de recorrer el descanso. Y bueno, a mí todavía puede ser. Pero muy bien, en ese Cartago colonial, posiblemente ese crisol y ese montón de elementos que se estaban combinando hicieron posible que la mascarada como elemento cultural se consolidara de alguna forma. Ahí nacen las cofradías a través de la historia de la iniciación de la Virgen de los Ángeles, y muchas cofradías de la Puebla empiezan como parte de los actos religiosos y los turnos que también empiezan a surgir en esa época, con la necesidad de que haya actos festivos que de alguna manera vienen y se conforman a partir de modelos que ya existían, modelos muchos europeos, ¿verdad? En España ya las mascaradas existían desde hace siglos, y bueno, nuestra propia cultura indígena y además las culturas africanas también tienen sus propias experiencias con la máscara. Todo esto se combina y termina siendo algo parecido a lo que nosotros conocemos ahora como la mascarada tica. Y bueno, ahí tenemos un pedazo de cimarrona con gente bailando, no sé si eso suena por ahí. Esto es parte del Festival de la Mascarada del año pasado. Muy bien, como ven, en octubre en Cartagena no puede faltar el agua, y normalmente en estos pasacalles que se hacen en octubre siempre llueve. Así que los principales beneficiados en estos lugares y en estas actividades son los vendedores de carpas y paraguas, como ustedes supondrán. Pero además es interesante ver que la gente está ahí. Ese día hubo como 1.500, 2.000 personas ahí a lo largo de la calle, esperando ver a las mascaradas y yendo las cimarronas, debajo del agua, todos con capa, los más afortunados viéndolo desde los balcones de las casas o desde las ventanas. El asunto es que la mascarada sigue siendo una tradición viva en Costa Rica, y sabemos de lugares donde es una cosa increíblemente efervescente, como en Barba de Heredia, por ejemplo, en Pantalá, en algunos lugares de Cerrí, en San Antonio de Separados, por decir algunos, ¿verdad?, que sabemos que tienen una gran tradición mascarera. Lo que estamos buscando con el festival tal vez es lograr que esa tradición antigua de la máscara, que nos ha acompañado desde tiempos ancestrales, desde que los humanos tenemos memoria o hemos dejado registros escritos históricos sobre lo que hacemos, pueda revivificarse y pueda hacerse de nuevo una parte real, no solo de la cultura urbana de los pueblos, sino una parte de estas nuevas generaciones que también tienen que reconocer esos elementos estéticos tradicionales que son parte de su acervo cultural, y no solo para quedarse en el pasado y verlo con nostalgia, sino para poder vivirlo y para poder disfrutar, y por qué no, para poder proyectarlo hacia el futuro de nuevas formas, que es un poco lo que estamos tratando de hacer a través de ese arte que, como digo ahí, merece persistir. Porque al final de cuentas la máscara es esa especie de mediador entre el mundo de las sombras y el mundo de la luz, como diría Jung. Tal vez cuando nos ponemos máscaras estamos tratando de encontrar nuestras sombras internas, pero también es una forma de acercar a la luz aquello que muchas veces o de otras formas no podríamos hacer, porque se queda en el campo de lo restringido, en el campo de lo marginado. La máscara, al final de cuentas, nos da la oportunidad de salir del margen, de la orilla, y ponernos otra vez en el centro de la fiesta. Y disfrutar como locos de cosas tan locas como estar debajo del agua oyendo las cimarronas y bailando con la giganta, por ejemplo. Obviamente, como cualquier proyecto de mar tiene un propósito, aburrido, tiene una visión, igual, una visión, ¿verdad? Obviamente, la parte tal vez importante ahí es que queremos convertir el Festival de la Mascarada en algo que tenga envergadura regional, ¿verdad? Que Cartago se conozca,
estamos haciendo, pero que también tenga resonancia nacional, que podamos invitar a instituciones y a direcciones regionales de otras partes del país para que también de alguna forma tengamos representación y podamos ir ampliando su espectro, ¿verdad? Y ojalá que termine convirtiéndose en una verdadera fiesta, que tenga réplicas, ¿verdad?, en todas partes del país. Hay varias instituciones que colaboran con nosotros, desde la Dirección Regional de Educación y la Asesoría de Artes Plásticas en particular, y hemos conformado, para eso también han funcionado el Festival de la Mascarada, para generar una red de instituciones culturales cartagineses, que empezó siendo un proyecto chiquitito, esto del Festival de la Mascarada, pero se fue ampliando. Y se fue ampliando gracias también a la participación de entidades como esas que ustedes ven ahí, y algunas que esperamos que también en el corto y mediano plazo puedan también darle más músculo y más fuerza y más resonancia a este proyecto. Y bueno, también tenemos una lista de instituciones que, como por ejemplo el año pasado, colaboraron con nosotros de muchísimas formas para que el festival fuera exitoso. Y cuando empezamos con esto, perdón que el cerro que queda abajo, esos son problemas de formato entre Canva y PowerPoint y esas cosas que ustedes saben. Cuando empezamos, habíamos propuesto hacer una actividad chiquitita que se hiciera en algún lugar, tal vez en la dirección regional, y que llegaran 350 personas. Para nosotros iba a ser una maravilla. Así fue como lo planteamos. Al final, ese año tuvimos participación bastante, casi 2.000 personas, y para el año pasado, en realidad, pudimos multiplicar la mascarita hasta casi 5.000 personas. Entonces, eso nos da certeza, digamos, de que hay posibilidad de que acciones como estas puedan darse, ¿verdad?, con la coyuntura en que nosotros, desde las direcciones regionales y desde los centros educativos, podamos ir aliándonos con otras entidades que también buscan, al final de cuentas, mucho de lo mismo. Buscamos lograr que la cultura costarricense prevalezca, que sea identificable, que podamos construir una educación de calidad que ojalá empiece muy temprano y que haga que nuestras nuevas generaciones puedan tener cada vez mayor cercanía con las artes y verlo como una forma de crecer. Porque, como bien lo decían Jorge y Carlos, es necesario el arte para que los seres humanos podamos crecer integralmente. El cuento de que somos unas cosas ahí, de que las artes somos unas cosas complementarias o que están ahí de relleno, es solo eso, es un cuento. Nos lo hemos creído mucho tiempo, pero también depende mucho de nosotros hasta dónde, con nuestro pequeño trabajo, con nuestro arduo, pequeño tal vez, pero tan importante trabajo, podamos ir dando resonancia a estas cosas que al final sabemos en la mente y en el corazón que son importantes. Tal vez el mundo sería mejor, de alguna forma, si tuviéramos esas oportunidades y las aprovecháramos al máximo. A nuestro sistema educativo le falta todavía mucho por evolucionar. Ustedes lo saben mejor que yo. Pero una de las cosas que tenemos que lograr para que ese sistema educativo mejore y se haga real en las personas a las que al final va dirigido, porque el sistema es solo un sistema, al final de cuentas es solo eso. Lo que vale son las personas, es cada uno de nosotros. Soy vos, soy yo. Un sistema educativo no es solo eso, es una cosa teórica. Lo que importa es cómo las vidas de las personas son transformadas a través de esos procesos. Y si los procesos no están funcionando, entonces tenemos que pensar seriamente en qué tenemos que hacer para cambiarlos y para hacer que la cosa funcione, porque se trata de nosotros, se trata de ser mejores seres humanos al final, se trata de tener corazón. Muy bien, la Liganda nos dice que el año pasado estuvimos muy ocupados desde agosto a noviembre, me quedan 2 minutos, necesito depurarme. Hicimos varias cosas, desde conversatorios, encuentros parecidos a este, aunque más chiquitos, y talleres. Hicimos un rave mascarero, que eso es como una fiesta electrónica con música de parranda y payasos dando vueltas y gente pintando en vivo, que es muy interesante. Por cierto, está en exposición, lo que pasó a partir de eso quedó en exposición en la UNED, en Cartago, así que si quieren darse una vuelta por Cartago,
no les da pereza, pasen a la UNED para que vean la exposición de trabajos que se realizó, que se llama Colores de la Tradición. Tenemos retos como todo, ¿verdad? La oportunidad de crecer interregionalmente, de tener más patrocinio de terceros, ¿verdad? Y no andar gastando mucho la olla como siempre hacemos. Y por supuesto que cada vez la red con la que trabajamos se amplíe. Y bueno, ojalá que todos estos esfuerzos del festival puedan realmente llegar a proyectarse a nivel no solo de la región como tal, sino a nivel nacional, y que podamos compartirlo con todos y todas ustedes, y ojalá, ¿por qué no?, llevar actividades del festival también a otras regiones. Y bueno, lo logramos. El diablo está feliz porque dijo que en 2024 lo logramos, ¿verdad? Logramos hacer muchas diabluras. Vamos a ver si en el 2025 vamos por más. Y para eso les agradezco mucho el apoyo que ustedes nos brindan. Con solo estar aquí y escucharnos, ya para nosotros es un logro, porque ya van conociendo un poquito de eso, y esperamos que en algún momento podamos también tenerlos como participantes y disfrutar juntos de este asunto de la mascarada para seguir creciendo en el desarrollo, en la preservación y en las nuevas proyecciones de este fenómeno cultural que es la mascarada costarricense. Esa es la giganta oficial del festival. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Me quedo con una frase del libro, no sé si ustedes han leído un libro o han visto la película chiquitita de Charlie Márquez y que se llama El niño, el topo, el zorro y el caballo. ¿Alguien lo ha visto por ahí, no? Bueno, lo que dice, entre todas las cosas que dice, el chico le dice al topo: yo quisiera que estuvieran escuelas donde pudiéramos desaprender. Cuando yo leí eso, que es solo una frase, me dejó bastante impactado, porque es algo profundo también. ¿Qué es aprender? ¿Qué es desaprender? Y hacia dónde vamos con cada cosa, con cada proyecto, con cada plan que nos planteamos. Hacia dónde llevamos a esos chicos y a esas chicas. Y sobre todo, hacia dónde vamos nosotros mismos como personas también. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Un fuerte aplauso, por favor, para el profesor Carlos Álvarez, del Centro Regional de Educación de Cartago, por compartirnos un poco de su trabajo y de sus proyectos.